Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo del 1 al 5 voy a leer, y la exposición será de todo el capítulo, excepto la última sección, pero vamos a leer la mayor parte del capítulo. Romanos 9, del 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, este servicio unido, Señor, como familia en Cristo. En vez de estar en otros lugares que tienen menor edificación, menor gloria, venimos temblando ante tu palabra, Dios mío, con un hambre y un sed de escuchar de ti. Bendice tu mensaje, glorifícate a ti mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 9. Hoy estaremos estudiando la doctrina que, como dice Spurgeon, hace crujir los dientes de los hombres. Estaremos estudiando sobre la soberanía de Dios en la salvación, que en palabras simples significa que la salvación es del Señor. Y para comenzar me gustaría que le dieran la vuelta y vamos a ver un poquito de Romanos 8, los versículos 28 al 30. Romanos 8, versículos 28 al 30. Y ahí dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como bien sabemos, Romanos se trata sobre la salvación y sobre el Evangelio, el poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también al griego. Entonces estamos hablando en el contexto salvífico. Y antes de entrar a Romanos 9, quiero que tratemos unos temas. Guarden su lugar ahí y vayan a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Guarden su lugar ahí y vayan a Juan capítulo 10, versículos 11. La palabra de Dios nos enseña que antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de salvación. Y que cuando vino Jesús al mundo, Él vino a redimir a un grupo de personas específicas por las cuales iba a morir en la cruz. Y todo aquel que en Él cree iba a ser salvo. Pero la pregunta es: ¿quién puede creer sin haber sido escogido antes de la fundación del mundo? Miren Juan capítulo 10 y quiero que miren el versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Todos estuviéramos de acuerdo aquí que las ovejas son los creyentes. Ahora quiero que noten el versículo 26. En el versículo 26 está hablando con los fariseos y miren lo que le dice a los fariseos. En el 11 le dijo: yo doy mi vida por las ovejas, y en el versículo 26 le dice a los fariseos: pero vosotros no ¿qué? Creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las... Y luego voltea a ver a los fariseos y les dice: ustedes no son de mis ovejas. ¿Murió por ellos? Regresamos a Romanos 8. A los que antes conoció,
lo que conocemos como la cadena de oro de la salvación, la cadena de oro de la salvación. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa esta palabra? Bueno, en Amos, no vayan ahí, pero en Amos 3, versículo 2 dice, a vosotros solamente he conocido. Hablándole a Dios, a Israel, le dice, a vosotros solamente he conocido. Muchas personas dicen que esta palabra se refiere a que Dios conocía a quién iba a ser salvo. Pero en la Biblia, esta palabra se define como el amar de antemano. El antes conocer para Dios, en el contexto de Dios, significa amar de antemano. Y en Amos capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a Israel, a vosotros solamente os he conocido. No quiere decir que Dios no conocía que había otras naciones. Significa que Dios amó de antemano a un grupo específico de personas. Vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Se utiliza esta palabra en el contexto del matrimonio. Miren Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. Mateo 1, y quiero que miren versículos 24 y 25. Mateo 1, versículos 24 y 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces ahí está José con su esposa, pero miren el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. En el versículo 24 nos dice que es su mujer y en el 25 nos dice que no la conoció. Ahí hablando en el contexto de una relación matrimonial. Entonces en las escrituras vemos que el conocer significa una relación íntima y personal. Y cuando se utiliza de Dios, significa que Dios amó a un grupo específico de antemano. Miren Lucas 1, versículo 34. Lucas 1, versículo 34. Lucas 1, versículo 34. Lucas 1, versículo 34. Dice la palabra de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No significa que María no conocía a nadie que fuera hombre en su casa. No significa que no conocía a su padre, si tenía hermanos, a sus hermanos, a ningún hombre en la ciudad donde vivía. Sino significa aquí en este aspecto una relación íntima entre hombre y mujer. Pero una vez más, cuando se utiliza conoció de Dios, significa a un pueblo que Dios ha decidido antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito en ellos, poner su amor sobre ellos por gracia. Miren Romanos 11 en contexto. Romanos capítulo 11 y miren el versículo 2. Romanos 11 y miren el versículo 2. Romanos 11, versículo 2. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde ¿qué? Antes conoció? ¿Ven la palabra? Al que decidió de amar antemano. ¿O no sabéis que, dice Elías a la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, y nos da un ejemplo de cuando Elías habla de Dios, habla con Dios sobre Israel, quejándose de Israel, y dice en el versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado ¿a quién? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. A los que amó de antemano, a los que antes conoció, a estos que predestinó. Eso se le conoce como la cadena de oro de la salvación. Y predestinó, aquí no significa que Dios conocía de antemano como con una bola de cristal y iba a saber lo que iba a pasar en el futuro. Predestinó significa marcar de antemano, hacer un plan para llevarnos a la gloria. El plan específicamente desde antes de la fundación del mundo para llevarnos a la presencia de Dios, al cielo. El plan decretado de antemano para llevar a sus escogidos a la gloria. Y esto lo vimos en Efesios. Vayan a Efesios. Ahorita vamos a entrar a Romanos 9, pero estoy haciendo un poquito de trabajo de antemano. Efesios 1, versículo 4.
Efesios 1, versículos 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién escogió a Dios primero? ¿Quién escogió ser salvo? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió de antemano para ser parte de su familia. Y adoptó en el contexto de salvación. En la conferencia que fuimos, la de G3, me gustó mucho una ilustración que utilizó a Salvador Gómez sobre la adopción. Nunca lo había visto así. Y dice que muchas veces tenemos una idea romántica de lo que es la adopción. Decimos, vamos y adoptamos a un niño, vamos al orfanatorio, encontramos al niño más lindo y hacemos planes y lo adoptamos. Pero él da el ejemplo, y utilizó California como ejemplo. Dice, da el ejemplo que cuando venía por California, que miró a tantos indigentes, personas que no tienen hogar, que viven en la calle, que no huelen bien, ¿verdad? Han perdido todo. Y nadie nos escogería. Muchas veces tienen adicciones y todo tipo de cosas. Y así es como Dios nos mira a nosotros. Nadie iría y escogería a una de esas personas y lo adoptaría para su familia y lo haría coheredero con su hijo. Pero Dios es exactamente lo que hace en este contexto con nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, no cabe lugar para el libre albedrío en la palabra de Dios. Miren Hechos capítulo 13, versículo 44. Hechos capítulo 13 y vayan al versículo 44. Hechos 13, versículo 44. Dice la palabra de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Miren el versículo 48. Los gentiles están escuchando una predicación. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que se levantó el predicador, se levantó en este caso Pablo, y predicó a judíos y a gentiles, y les predica a los judíos y rechazan la palabra de Dios, y se voltea a los gentiles, y hay gentiles en el grupo que está escuchando, y dice que creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna, aquellos que Dios había marcado desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, a los que amó de antemano, a los que había predestinado, que en el tiempo, en el cronos, en el tiempo de Dios, escucharon la palabra de Dios. Estos, en el calendario divino, en el momento específico, en la hora específica, en el minuto específico, creyeron los que fueron ordenados para vida eterna. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó. ¿Qué significa esto de llamar? Vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1 y miren el versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1 y miren el versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice que nos llamó no conforme a nuestras obras, sino su propósito y la gracia que nos fue dada antes de que existieran los tiempos. Ese llamamiento se refiere al llamamiento por medio del evangelio. Vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y miren el versículo 14. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 dice: a los cuales llamo mediante nuestro evangelio,
a lo cual os llamo mediante a nuestro evangelio. El evangelio es el medio por el cual Dios llama a su gente para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el contexto de Romanos 8, estos que llama, estos que escuchan el evangelio, son salvos. A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, estos glorificó. Este se llama, en la teología se le conoce como el llamado eficaz. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Es un llamado, el llamado general del evangelio es el evangelio que todos escuchan. Cuando le predicamos a toda criatura en las calles, a toda criatura le predicamos el evangelio, le hablamos de Cristo, pero solamente hay un grupo específico que responde. Este grupo es el que Dios tenía ordenado desde antes que existieran los montes, desde antes de la fundación del mundo, y en el momento que escuchan el evangelio, porque Dios los tenía escogidos, responden al evangelio para salvación y son salvos. A los que antes conoció, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó. Ya conocen la escritura en Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado, declarado justo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A esto también glorificó, que es cuando estar en la presencia de Dios, con todos los atributos de Dios, viendo su gloria por toda la eternidad. La gloria de Dios se refiere a todos sus atributos en su totalidad, y siempre me gusta describirlos de una manera, una ilustración, es como un arco iris. Un atributo es ver como un color del arco iris, ver su gloria es como ver el arco iris completo de la gloria de Dios. Ahora sí, entremos a nuestro texto, será la introducción. Romanos 9, versículos del 1 al 5. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser antes separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo, el mismo que habló de que hay un grupo escogido, como se ha predicado en otras ocasiones, él dice, yo desearía ser anatema, yo desearía ser maldito para que otros puedan ser salvos y responder al evangelio. Y la pregunta que se trata de responder en Romanos 9 es, ¿por qué no todo Israel es salvo? Si a ellos se les dio las promesas, si ellos son la ley, si ellos son los patriarcas y todos por medio de ellos viene el Cristo, ¿por qué Israel no es salvo? Y da tres ilustraciones el apóstol. Tres ilustraciones. Y la ilustración número 1 es la ilustración entre Ismael y Isaac. La ilustración entre Ismael y Isaac. Y miren el versículo 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. La pregunta es, ¿por qué no todo Israel es salvo si Dios le dio las promesas a Israel? Y Pablo empieza a hablar un tema que entra sobre la soberanía de Dios. Empieza a hablar de que Dios es rey sobre todas las cosas, incluyendo la salvación. Y aquí da una primera ilustración, es Ismael y Isaac. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No es que el poder de Dios para salvar no se cumplió. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Pablo cita Génesis 21:12, donde le dice Dios a Isaac que en Isaac, que la promesa de salvación iba a venir por Isaac. Y si bien recuerdan, Abraham tuvo otro hijo con otra mujer que no era Sarai, porque ella en ese momento no podía concebir. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que no era a través de Ismael, el otro hijo, de donde iba a venir la promesa, sino de Isaac. Y lo que está diciendo es un ejemplo de que solamente la promesa es por aquel quien Dios escogió, no porque haya habido algo especial en Isaac, sino porque él decidió escoger a Isaac. Y es un ejemplo de la soberanía de Dios. No por ser simplemente hijo de Abraham, uno heredaba las promesas. En los evangelios vemos que, por ejemplo, los judíos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús le respondió, vosotros sois vuestro padre
el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces no era simplemente por ser heredero de Abraham o por venir de la linaje de Abraham, sino por ser escogido por Dios, al igual que Isaac fue escogido. Miren versículos 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Para ser hijo espiritual de Abraham, uno tenía que ser escogido de Dios. Es el punto que Pablo quiere establecer. Y Pablo levanta a Dios sobre la voluntad humana. Pablo levanta a Dios en su soberanía. Levanta a Dios en la salvación. Y dice que cualquier persona que es salva es simplemente porque Dios tuvo gracia sobre ellos. Porque Dios los conoció de antemano, los amó de antemano, los predestinó, hizo su plan, los llamó, los salvó y los va a llevar a la gloria. Y el primer ejemplo es Isaac. Segunda ilustración, ahora nos da otro ejemplo y nos da el ejemplo de Jacobo y Esaú en el Antiguo Testamento. Jacobo y Esaú, miren el versículo 10. Dice, y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? La elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Quiero que entiendan esto. Este es un contexto de salvación. Y Dios dice, a Jacob amé, a Esaú odié o aborrecí. Estamos hablando de salvación. A uno amé y a otro aborrecí. Muchos dicen que esto se refiere simplemente a Esaú, así, con este lenguaje tan posmoderno. Que Esaú hizo buenas obras, malas obras, y por eso Dios no lo escogió. Pero quiero que noten el versículo 11. Quiero que noten el versículo 11. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. No depende de algo que hizo Esaú. No depende de algo que hizo Jacob. Dios decidió escoger a uno y aborrecer al otro simplemente porque es Dios. No había ni nacido, ni hecho ni bien ni mal. Y mucha gente piensa que esto es injusto. Y por eso mucha gente, como dice Spurgeon, crujen los dientes al escuchar las doctrinas de la gracia. Las doctrinas que resaltan a Dios en la salvación. Me gusta esa ilustración y la he usado muchas veces de Paul Washer de la cárcel, que por cómo significa esto de la soberanía de Dios en la salvación y por qué no es injusto. Y es como un hombre que entra a una cárcel y hay todo tipo de personas que han cometido crímenes horrendos. En un lugar donde huele mal, donde unos han matado, otros han violado y todo tipo de fraudes. Y todos los hombres que están ahí merecen estar ahí. Pero en esa cárcel entra un gobernador bueno. Y en su gracia decide escoger a unos y pagar su deuda y sacarlos de ahí y salvarlos, pagando su deuda, haciéndolo justo. ¿Es injusto que no haya sacado a todos y no le haya pagado la deuda de los demás? Claro que no. Claro que no, porque la deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Y Dios, mis hermanos, nos ha escogido solamente por gracia, no porque haya algo especial en nosotros. No vayan ahí, pero 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo es lo que somos delante de Dios. Y si somos algo ahora, es simplemente por su gracia. Más por Él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el que nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios escogió a lo peor del mundo, pero siempre ha tenido un remanente salvo por gracia, al igual que lo tuvo con Elías, hombres que no habían doblado la rodilla a Baal, 7,000 hombres salvados, reservados por gracia. En la Biblia solamente hay un Salvador en el Evangelio y uno que necesita ser salvado. Y el hombre natural odia esta doctrina y lo hace crujir los dientes. Y Pablo, anticipando, conociendo la realidad del hombre natural, el mismo hombre que habló de quién es el hombre en Romanos 1 al 3, empieza a poner su defensa, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y como hemos mencionado en unas clases, esta frase en ninguna manera se repite cada vez que Pablo quiere defender un punto. Y tú no quieres estar en el otro lado de ese diatribe. Es un diatribe, es una anticipación de un argumento. Y tú no quieres estar al otro lado de este argumento. Porque del otro lado, en Romanos, el otro lado del argumento están todos los que abogan por las obras, todos los que abogan por el pecado y todos los que abogan por el libre albedrío. Y aquí Pablo en el versículo 14 dice: ¿qué es injusto esto que Dios escoja a unos y a otros no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero hay muchos el día de hoy que están en el lado opuesto del argumento de Pablo, defendiendo la voluntad del hombre para escoger a Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Tercera ilustración: Moisés y Faraón. Moisés y Faraón. Miren el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí Pablo cita el Antiguo Testamento, Éxodo 33, 19, donde Dios le dijo a Moisés que él tendrá misericordia de quien él tendrá misericordia. Esta es una verdad bíblica que exalta a Dios, hermanos, y nos muestra la realidad del polvo que somos delante de Dios. Y si esta verdad nos ofende, qué bueno. Porque como dice MacArthur, nosotros hemos ofendido demasiado a Dios todo este tiempo. Muchas veces hacemos ídolos de quién es Dios. Pero el Dios de la Biblia es un Dios indomable, un Dios que escoge a quien salva. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Esta es una frase que debemos de repetir. No depende del que quiere, no depende del que quiere ser salvo, no depende el que cierra los ojos y cruje los dientes y dice quiero ser salvo. No depende del hombre, ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Dios es Dios soberano, es Rey del universo y Rey sobre la salvación, y nosotros somos polvos. Y hasta que no escuchemos en su gracia el evangelio y su espíritu no nos ilumine, no podemos ser salvos. Sería tan necio como predicarle a los huesos secos de Ezequiel, decirle: levántate, huesos, toma una decisión, cierra tus ojos y levántate. Son huesos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hasta que la gracia de Dios no toca nuestras almas, el Espíritu de Dios nos ilumina y nos da vida. Así como sopló la creación a la existencia y el universo con solo hablarlo, con el Espíritu Santo, cuando escuchamos el Evangelio y somos aquel grupo escogido, entonces no se nos abren los ojos, se nos da un corazón nuevo y se nos somos salvos. Una realidad que antes queríamos ser, pero ahora encontramos solamente en la cruz. Y esa cruz que despreciamos por años, en nuestra necedad, en nuestro pecado, sin salvación, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, esa cruz que despreciamos ahora se convierte en una cruz hermosa, brillante, gloriosa, llena de salvación, llena de esperanza, llena de perdón, llena de misericordia. Cuando entendemos que el justo murió por los injustos, es el justo y el justificador, es el que soberanamente vino a dar su vida por sus ovejas,
por los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Un plan creado y vino y moró entre nosotros y vivió la vida que no podemos vivir para morir la vida que merecemos en la cruz del Calvario. Yo tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. Y cualquier persona que se levanta en contra de esta doctrina se encuentra peleando con Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Escúchame bien. Si estás aquí y no eres salvo, escucha bien, porque estas palabras te deben de hacer temblar. Estas palabras deben de hacer temblar. Dios le dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado. Para esto mismo te he dejado vivir en tu pecado, para destruirte y mostrar en ti mi poder. Escúchame bien. Si estás en esta habitación y sigues viviendo en pecado y no has abandonado tu pecado, escúchame bien. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Esto te debería hacer temblar. Dios abandonó a Faraón y endureció su corazón. Miren Romanos 1, versículo 24. Romanos 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, con los siglos la cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los empujó. Ellos querían, y de tanto que rechazaron a Dios, los entregó a su pecado. Y en la Biblia, específicamente en Éxodo, vemos que en unas partes dice que Faraón endureció su corazón, y en estas partes dice que Dios endureció su corazón. ¿Cuál es? Bueno, Faraón quiso pecar contra Dios y Dios endureció su corazón en la forma de que lo abandonó a su pecado. Lo dejó ser lo que quería hacer y no intervino en él. Pero la culpa fue de Faraón. Romanos 9, versículo 17. Porque la Escritura dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera de que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En uno lo dejó hacer lo que él quería, lo dejó vivir en su pecado, lo entregó, y en otro le abrió el mar. Dos pecadores. Uno le abrió el mar, al otro le cerró el mar para mostrar su poder, y a otro le abrió el mar para mostrar su gracia y su misericordia. Esto es injusto, versículo 19. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparado para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles.
Muchos dicen que esto solamente aplica a los judíos, pero como dicen algunos apologistas, si solamente aplica a Israel, esos son más personas. Pero ni siquiera tenemos que especular, porque el versículo nos dice que no aplica solamente a ellos. Miren el versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo lo de los judíos, sino también de los gentiles. Un Dios soberano. Y si estás aquí esta tarde y no has puesto tu fe y sigues viviendo en tu pecado, Dios se va a glorificar contigo en dos cosas. Una, en tu destrucción, los vasos de ira, al igual que lo hizo en Egipto, cuando morían los primogénitos. O otra, en su gracia, abriéndole la puerta a un pecador, levantando el mar para que éste pase a salvo. Por eso, cuando compartimos el Evangelio, no nos frustramos. Nos frustramos humanamente, pero sabemos que Dios está en control, porque Dios es glorificado tanto como con el que responde y como en el que no responde, porque el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para la salvación. Y si estás aquí, corre a la cruz, porque Dios se va a glorificar con tu vida de una manera o de otra. Pero si tú vienes a Él arrepentido y con fe, y solamente te pones tu fe y tu confianza en la cruz del Calvario, encontrarás el perdón de pecados y la salvación. Pues no solamente murió, sino fue levantado como la serpiente en el Antiguo Testamento. Y todo el que era mordido y miraba por fe, se salvaba de la muerte. Y nosotros nos salvamos de la muerte eterna y entramos a la belleza de sus glorias.